Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 1 del segundo semestre del año 2022, en donde lo que vamos a hacer con los alumnos que tenemos inscriptos este semestre en el taller, que son alumnos de primer año y alumnos del segundo año, con algunos que todavía quedan por inscribirse de los otros cursos, vamos a ver algunos de los trabajos que ya se realizaron en el taller el semestre pasado para que ustedes vean cuáles han sido las condiciones y los temas con los que hemos trabajado. Es muy importante que tengan los elementos suficientes y necesarios para poder aplicarlos a los ejercicios que vamos a hacer este año, ¿no? Entonces, luego, la segunda parte de la clase va a estar dirigida al trabajo, a la bibliografía que tenemos que trabajar en este semestre, que la comparten tanto primero como segundo año, que es una publicación de un concurso muy interesante que se hizo acá en el país, que se llama Concurso Una Casa. Vamos a mostrarles algunas imágenes, luego vamos a ver la tercera parte de la clase, vamos a ver un trabajo que se hizo en educación, que es un tema que los alumnos que ya han estado en el taller y que han hecho conjunto de viviendas, ahora pueden trabajar sobre un tema que tenga que ver con educación, en donde habrá que armar un programa específico. No se trata de hacer en una escuela primaria, en una escuela secundaria, los temas tradicionales de educación, sino de ver distintas opciones alternativas que sean consistentes, que sean pertinentes al tipo de conjunto que hemos trabajado. Y el punto 4, bueno, se refiere a las próximas actividades, en donde yo les voy a explicar cuál va a ser el tema del trabajo que tienen que hacer para mañana, en el inicio del taller, en una hora que tengan de trabajo, y bueno, vamos a conversar sobre esas cuestiones al finalizar la clase. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera imagen, que es esta. Escribí ahí ese texto como para tener en claro cuáles son los elementos estos que ya de alguna manera lo he ido explicando. Es importante también que en la clase sepan vincular lo que estamos hablando con las imágenes, ¿no? En este caso, la imagen que coloqué de inicio tiene que ver con lo que nosotros ya hemos venido trabajando en el taller. Esta imagen corresponde al concurso del BIAU, que es una Bienal de Arquitectura que se hizo en Rosario. La pueden buscar ustedes en Plataforma Arquitectura. Es un proyecto muy interesante que tiene que ver con las distintas modalidades en función de las distintas conformaciones de familia, y se van cambiando una serie de elementos que aparecen acá en esta vivienda, que son los elementos de apoyo, los elementos de guardado, los elementos tanto cocina como baño, que fíjense cómo están graficados. Esas modificaciones tienen que ver con las distintas configuraciones que puede tener una familia. Y a su vez, esa conformación aparece también con un tipo de terreno, un tipo de ubicación, un tipo de lote, le llamemos así, a pesar de que esta es una propuesta que tiene 3 niveles, ¿no? No vamos a ahondar más, pero lo que quería era que tengan gráficamente este tipo de imagen para que podamos trabajar después en el taller. Es importante también que nosotros en el taller hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo, desde el 2017, 2018, en nuestro sitio web de YouTube, Taller Tedeschi, VUNT, en donde ahí pueden encontrar una serie de clases que fuimos dando en los distintos cursos, ¿no? Entonces es importante que los alumnos de primer año que ya conocen esas clases y los alumnos de segundo año que por primera vez ingresan al taller, que vean las clases que están dirigidas tanto a segundo. Las de primero también las pueden ver, las de segundo y las de tercer año, que vienen bien para los temas que vamos a trabajar este semestre. Bueno, esta imagen que vemos acá
tiene que ver con lo que estamos hablando, lo que nosotros hemos hablado incluso el día de ayer y lo hemos hablado también en clases anteriores, tiene que ver con esta condición que pasa por los distintos modos de habitar que tiene la sociedad contemporánea y que de alguna manera estos modos de habitar nos tienen que ayudar a configurar distintas soluciones posibles al tema de la vivienda contemporánea. Y eso es algo que no se lo termina de asumir plenamente, ya que la vivienda es un problema que asume, que tiene distintas vertientes, distintas situaciones que muchas veces pasan por lo económico, por lo político, por la cultura en donde se inscribe el problema. Y a nosotros nos viene bien empezar a ver, analizar, investigar sobre el problema de la vivienda para lograr armar un programa arquitectónico que nos dé sentido a los proyectos que vamos a realizar, ¿no? Entonces, siempre decimos que un proyecto se debe asentar necesariamente en un muy buen programa arquitectónico. Y estas dos imágenes aluden a esa situación, en el sentido que en la imagen de abajo, la imagen inferior, podemos ver un espacio que está equipado completamente con lo que uno tiene normalmente en una vivienda, ¿no? Que tiene mesas, sillas, sillones, ¿no? Aparatos, cuadros que están colgados en la pared. Y en la imagen de arriba hay solamente una mujer y está todo desprovisto de equipamiento. Entonces, estas dos situaciones conviene tenerlas como referencia porque nos hacen pensar en qué es lo que uno visualiza de un espacio arquitectónico y a su vez ese espacio arquitectónico como contenedor de actividades, como decía Broadbent, ¿no? Tenemos que llenarlo con nuestra propia existencia, con lo que hacemos nosotros en nuestra existencia, ¿no? Entonces, ahí se plantea una cuestión dual entre la simpleza de un espacio, la flexibilidad que debe tener ese espacio para ir cambiando y a su vez con lo que nosotros tenemos que equiparlo ese espacio en el día a día. Entonces son como dos imágenes antagónicas, pero que es bueno tenerlas como referencia y que también hacen referencia a lo que un filósofo alemán, que seguramente lo habrán sentido nombrar, que es Heidegger, que plantea en un ensayo muy interesante, escrito ya por los años a mediados del siglo XX, que se llama Habitar, Construir, Habitar y Pensar. Y en ese ensayo, Heidegger indaga sobre el sentido del habitar, analizando incluso etimológicamente el término, y él se pregunta si el hombre construye para habitar o habita y por eso construye. Entonces, Heidegger invierte ese sentido de lo que nosotros creemos, que tenemos que primero construir para habitar, y él pone al revés esa ecuación, y entonces se pregunta, o nos pregunta a todos, que en un sentido primero el hombre habita, como un sentido primigenio, un sentido emocional significativo, lógico y racional y emotivo, porque el sentido del habitar es el sentido de sentirse protegido donde uno está. Siempre hacemos referencia a la película El Náufrago, cuando Tom Hanks queda aislado en esa isla solo y tiene que hablar consigo mismo, y él empieza a hablar en voz alta y se da aliento, ¿no? E incluso ante la agresividad de la naturaleza y sentirse en la soledad más absoluta, entre las cosas que van llegando a la playa, llega una pelota Wilson, con la marca Wilson, y lo que él hace es dibujarle unos ojitos, dibujarle un mechón de pelo y una sonrisa, y hoy, desde hoy, le dice a la pelota, vas a ser mi amigo Wilson. Y le comienza a hablar a Wilson todo el tiempo, contándole de su vida, contando de lo que va a hacer, contando de lo que siente. Entonces, esa relación primera, a pesar de que no están en ningún espacio, pero él necesita vincularse con algo a través del lenguaje, y ese es el sentido del habitar. Entonces, el hombre en primera instancia habita, y como habita, como consecuencia de ese sentido del habitar,
luego por eso construye. Entonces concordamos nosotros con Heidegger en esa cuestión filosófica que nos enmarca una explicación fundamental para poder entender la arquitectura, para poder entender el problema incluso también de la vivienda, obviamente, ¿no? Este cuadro también tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el taller. Básicamente es para referenciar el trabajo de primer año como el primer estadio en la larga carrera que les espera cursar a ustedes, que son todos los talleres de proyecto arquitectónico hasta llegar al TPA 8 y el proyecto final, en donde nosotros tenemos estos cursos ahora de TPA, de introducción al taller de proyecto arquitectónico, y tenemos el curso siguiente que es TPA 1 y TPA 2. Y luego tenemos un caso particular que es el de Mailén, que está en TPA 6, si no me equivoco. Entonces, esta vinculación que acá está en este gráfico, están con los productos que hacen los alumnos en esos cursos, tiene que ver con la concatenación de objetivos y de complejidades de temas que tenemos que ir desarrollando. Por eso es, entre introducción al proyecto y TPA 1 y 2 hay un ciclo que está muy vinculado entre sí. Y los temas que vamos a trabajar este año tienen también mucha relación entre ellos, ¿no? Bueno, y abajo están estas imágenes, de alguna manera denotan la forma de trabajo en el taller, ¿no? El trabajo a través de seminarios, de discusiones, de reuniones grupales, de producciones individuales y demás. En las clases que tenemos grabadas en YouTube, he preferido tomar como referencia esas imágenes de algunas clases para que ustedes las busquen después en YouTube y las puedan revisar. Porque esta clase ha sido una clase muy interesante que hemos preparado ya en el año 2020, que tiene que ver con un concurso que hizo Le Corbusier en Francia en los años 1923, 1924, que es un conjunto de viviendas desarrollado en una determinada localidad, y donde ahí Le Corbusier hizo una serie de aportes con respecto a la flexibilidad, al uso del sitio, al crecimiento, en donde aparecen estos elementos que están acá a la derecha, que son elementos volumétricos que tienen distintas características, distintas tipologías, ¿no? Está este cuadrado, está el rectángulo, está el cuadrado con un elemento acá de ingreso, está este que él le llama dominó, que es como una ficha de dominó, que en realidad son dos viviendas unidas, y con esa volumetría, con esas diferentes volumetrías, él va armando su conjunto y va generando lo que nosotros llamamos un tejido urbano, un tejido arquitectónico, ¿no? Entonces esta es una clase que la tienen que ver en YouTube para que sepan situarse en la problemática que ha recorrido muchísimo tiempo del siglo XX en las distintas propuestas arquitectónicas que se fueron haciendo en las diferentes décadas, ¿no? Esta es una clase también sobre el habitar y el producir, que tiene son como dos condiciones que van juntas, que van íntimamente vinculadas y relacionadas. Nosotros no concebimos que el habitar esté despegado, que esté desconectado del producir. Creemos que la producción está íntimamente vinculada con el habitar. Y eso se pueden ver en muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de la arquitectura. En este caso es el Colegio de la Vizcaína, que yo siempre cito en la Ciudad de México, en donde la orden de la Iglesia Católica, no me acuerdo qué orden exactamente era, pero hace su convento y sus iglesias en el interior de la manzana, y a la vuelta de la manzana crea una serie de locales que durante 3 siglos prácticamente tenían artesanos que producían y que vivían en
esos lugares de trabajo, ¿no? Tenían como un pequeño entrepiso. Entonces la orden religiosa permitía cobrarles alquiler, y esto a su vez generaba, a lo largo de la manzana, generaba toda una serie de actividades que le daban mucha vida a todo el sector este de la ciudad. Esta es una imagen de la Ciudad de México y del colegio este en la actualidad. Entonces, si ustedes recorren los barrios que nosotros tenemos en San Miguel de Tucumán, van a ver que todos los barrios aledaños, fuera de las 4 avenidas, tienen elementos que permiten a esa familia seguir produciendo, ¿no es así? Entonces, el producir con el habitar son condiciones básicas, fundamentales. Por eso es que en las viviendas que nosotros propongamos ahora, tiene que haber necesariamente algún espacio, algún elemento que le permita a la familia tener un ingreso extra, ya sea un taller, un pequeño local, un pequeño comercio, un pequeño consultorio, ¿no? O algún trabajo que puedan ellos realizar en el fondo del lote. No necesariamente tiene que estar vinculado con la calle, pero sí hay que plantear esta condición de que se habita y se produce, ¿no? La otra condición, la otra clase que también ustedes pueden ver, tiene que ver con las 4 condiciones, los 4 esquemas básicos de organización funcional, que están totalmente explicados en esa clase, y que es necesario que tanto los alumnos del primer año como los alumnos del segundo año la puedan manejar con corrección. Acá están dibujados cada uno de los ejemplos que se han ido desarrollando en este apunte, que lo escribe un arquitecto muy interesante de Buenos Aires, Eduardo Polledo. Incluso ya en la bibliografía, que entre paréntesis ya la subí yo al Facebook, de la bibliografía del taller, hay un apunte que se llama de Eduardo Polledo, en donde van a encontrar la explicación de esta lámina, ¿no? Pero básicamente Polledo dice que hay 4 tipos de acceso. Yo lo voy a mencionar hoy muy rápidamente, que se puede acceder entre los 2 grandes sectores de la vivienda, social y privado. Se puede acceder por un hall conector, o entre el social y el privado podemos acceder por el privado, como se dan en muchos casos de edificios en Europa, o se puede acceder a través del social y del social pasar al privado, como hay muchísimos casos de barrios y de viviendas acá en San Miguel de Tucumán. O podemos tener un solo espacio que vincula el social y el privado, donde no hay separación entre uno y otro, y se accede a ese único espacio. Esos son los 4 esquemas que se van dando en la organización funcional de una vivienda, pero que no necesariamente pueden ser los únicos. Podemos encontrar por ahí algunas variantes o combinatorias entre ellos, ¿no? Bueno, este es el trabajo que lo desarrolló en el conjunto donde estamos trabajando, que es de la avenida Adolfo de la Vega y el Parque Guillermina. Lo desarrolló Pablo Salazar, un alumno nuestro de 5º año, que a los efectos de que le sirva a los alumnos que ingresen como nuevos en el taller, puse esta lámina, pero bueno, evidentemente ahora no tenemos tantos alumnos, por lo tanto podemos obviar otra explicación. Pero sí es interesante algo que nosotros hemos visto ayer en el taller, en la reunión que tuvimos, en donde ustedes pudieron ver las láminas, la maqueta y pudimos hablar de la maqueta, en donde dijimos estas cuestiones que están expresadas acá en este párrafo, ¿no? El conjunto enfocado desde la mirada de los sistemas arquitectónicos. Hemos hablado también de los espacios recintos, de los espacios grupales, de cómo es necesario para un determinado número de viviendas tener un espacio que agrupe y que sea un lugar de reunión, y a su vez también no ocupar toda la superficie disponible del terreno que tenemos, sino empezar a generar también áreas verdes que posibiliten la iluminación, la ventilación y las actividades al exterior de las distintas viviendas, ¿no es así? Entonces, esta fue una propuesta muy interesante que desarrollamos el semestre pasado. Incluso hablamos a través de un módulo que fue generando de alguna manera toda la idea
de los distintos edificios y que a su vez ese módulo era un módulo base como ayer lo comentamos, ¿no? Bueno, estas son otras de las imágenes que ustedes ya las conocen de la maqueta, que solamente tienen acá el sentido de ayudar a visualizar algunos conceptos fundamentales. Este es otro trabajo, donde se desarrolló... bueno, este es parte del trabajo de Pablo Salazar, donde desarrolla sus distintas tipologías de vivienda. Y fíjense acá que cuando aparecen las plantas, este trabajo está ya incluso colgado en nuestro Facebook, así que ustedes pueden después observarlo con más detenimiento. Pero observen que las distintas alternativas de las plantas están ubicadas con un color, y eso ayuda a entender que esa vivienda responde a un tipo de programa diferente. Hay viviendas que tienen un dormitorio, otras que tienen 2 dormitorios, otras que tienen 3 dormitorios, otras que tienen un solo espacio. Entonces, esa diversidad es la que nosotros conversamos también sobre la complejidad que tiene el mundo contemporáneo, nuestra sociedad, en las distintas conformaciones que hoy presenta la sociedad, y que la arquitectura de alguna manera tiene que reflejar esos requerimientos, ¿no? Bueno, este es el trabajo que hizo Pía, que ayer también ya lo conversamos, en donde aparece el agrupamiento ustedes ya han visto las láminas, y solamente mostrarles acá que estas 3 opciones de vivienda se van encastrando, van armando esta morfología y se va organizando un tejido determinado. A esto, lo que nosotros vamos a hacer ahora, con primero y segundo año, cada uno va a tener su propia especificidad, pero vamos a trabajar también con la posibilidad de armar un determinado tipo de lote, ¿no? En donde 2 alumnos van a trabajar en un solo lote, pero con 2 viviendas que puedan tener cierta vinculación desde el punto de vista del programa, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo con más detenimiento. Este es un centro para la tercera edad que también se planteó el semestre pasado, en donde, bueno, tratamos de producir estos programas más innovadores, y este ejemplo resulta muy, muy interesante, incluso para que ahora Mailén lo trabaje desde el punto de vista de la educación, ¿no? Y el esquema me parecía muy interesante al generar un patio interior y cómo van apareciendo distintos volúmenes y va organizándose toda una actividad alrededor de este patio. Esta es una lámina que la fueron haciendo los alumnos. En este caso es Mauro Jiménez, un muy buen alumno que tuvimos el semestre pasado, en donde nosotros fuimos haciendo ejercicios propedéuticos, que son los ejercicios que vamos a comenzar a hacer ahora en el taller, en donde a través de una condición particular que se las damos como inicio, como elemento inicial, el alumno tiene que en muy poco tiempo, en 1 hora, hora y media, producir una solución aproximada, pero siempre dibujándolo a mano, ¿no? Entonces, esto nos da la destreza necesaria para visualizar cómo es un espacio, qué medidas tiene, cómo hay que representar una planta de una forma rápida, sencilla y clara, ¿no? Entonces, esta es una condición que también es importante ir trabajándola tanto en primero como en segundo año. Estos son trabajos que ya hicimos en el 2021, en el mismo terreno donde están ustedes, pero fíjense que este conjunto es un poco lo que venimos hablando. Las viviendas que tienen, las viviendas en celeste, por ejemplo, es matrimonio más 2 hijos. Esta es una vivienda con matrimonio más hijo en pareja. Esta es matrimonio más hijo más persona de la tercera edad, ¿no? O sea, 3 tipos de vivienda representadas con un determinado color, y ese color va apareciendo en la conformación de la trama y del tejido urbano que propuso este alumno del segundo año. Y ese año, el 2021, prácticamente fue básicamente todo virtual, lo cual significó un gran trabajo por parte nuestra y por parte de los alumnos
para ir logrando una solución de tipos de vivienda muy acertadas, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo es la gráfica, las calidades, cómo se hicieron las maquetas, los croquis, las perspectivas que nosotros trabajamos, ¿no? Este otro caso también de una muy buena alumna, María Celeste González, que trabajó también con esa misma condición, nada más que ella propuso acá un espacio grupal casi central, con áreas de estacionamiento, ¿no? Y un espacio grupal central. Y la propuesta de su vivienda también muy ajustada y muy precisa, ¿no? Observen después, ya lo vamos a ver a eso, observen después que todas las viviendas, las plantas tienen una configuración de representación muy bien organizada. Eso nos vamos a referir a medida que vayamos transitando el ejercicio, ¿no? Acá también pueden ver esa cuestión de la organización y la representación en la planta, cómo está ordenado el equipamiento y cómo está ordenado incluso la representación del piso, la modulación de la planta, ¿no? Entonces acá los alumnos tenían que proponer un ancho de terreno y proponer un programa para esas viviendas y proponer 2 o 3 opciones que permitan articularse formando ese conjunto, ¿no? Este es un trabajo que hicimos en el 2020, también con la virtualidad, en donde tuvimos esta alumna destacada que fue Gabriela Villegas, en donde ella pudo organizar un conjunto de viviendas y luego también organizó un sector de equipamiento comunitario. Este es un sector que trabajamos ya en otra zona de la ciudad, pero observen la claridad y la limpieza con que está representado este trabajo, que es de segundo año, ¿no? Las plantas, los cortes, las elevaciones, la prolijidad y luego obviamente también los croquis a mano y las maquetas, ¿no? Entonces ese es el objetivo que nosotros tenemos, que ustedes puedan elaborar estos esquemas abstractos en axonométrica, ¿no? En donde en esos esquemas abstractos vayan descubriendo los distintos módulos de los cuales nosotros hablamos en el taller, ¿no? Acceso, geometría, circulaciones, estructura, espacio, envolvente, porque son los elementos que nosotros tenemos que acomodar dentro de nuestro proyecto de arquitectura, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos visto de trabajos de los años anteriores que sirven a los efectos que ustedes los tengan como referencia. Vamos a comentar ahora el concurso Una Casa. He elegido esta imagen porque denota una serie de características y de dibujos que tienen que ver con esta cuestión del concurso. El concurso se plantea, ustedes lo pueden ver ya en los apuntes porque está el documento subido a Facebook, está incluso también en la bibliografía del taller, que está también el link del Google Drive, en donde aparece esta imagen, una de las tantas imágenes de la publicación que yo la he tomado, porque me parecía interesante en el sentido de que una casa aparentemente tendría que ser como un espacio con esta cubierta a 2 aguas, y que a su vez aloja una serie de posiciones de individuos que están adentro de ese espacio, ¿no? Individuos que se sientan, que se arrodillan, que están parados, que caminan, ¿no? Que observan, que trabajan, que se mueven. Y ese es un espacio estático. Es un espacio estático, aparentemente ese dibujo es un elemento que tiene esta conformación, ¿no? De un triángulo sobre un rectángulo, que nos da un espacio interior de estas características. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer o por lo menos que se hizo en este concurso, es cómo lograr una propuesta de una vivienda que tenga ese sentido de amoldarse a distintos usos, a distintas modalidades, a distintas conformaciones de la familia, que se pueda trabajar en la vivienda, que se pueda producir en la vivienda y que a su vez pueda transformarse la vivienda con el crecimiento de esa familia o con el decrecimiento de esa familia, ¿no es así? Los hijos llegan a una edad en donde ya no viven con los padres y ese matrimonio que había previsto tener dormitorios de chicos, bueno, entonces necesita
reordenar su vivienda. Entonces aparece esa complejidad de amoldar un programa a una suerte de realidad que cada vez es más indeterminada. Y a su vez, otra problemática que se planteó en el movimiento moderno fue cómo lograr sistemas que permitan adquirir las distintas partes que constituyen una vivienda de una manera sencilla, económica, y que posibilite que la familia pueda involucrarse con un esquema productivo que le permita un ingreso económico con el cual pueda por sí misma ir construyendo con materiales, con elementos ya armados, ¿no? Y que lo pueda conseguir en la industria o en las distintas empresas que abastecen la industria de la construcción. Entonces, todo esto se armó en función de un empresario que se llama Arostegui y se hizo este concurso organizado por Daniel Silverfaden, invitando a una cantidad muy grande de arquitectos de la Argentina y creo que algunos también del extranjero a participar con esta propuesta, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a hacer es leer este libro, este apunte, que es muy gráfico, es muy sintético. Aquí están parte del jurado. Este es el arquitecto Daniel Silverfaden. Este es uno de los jurados y este es Pablo Stulbar también, que integró el jurado. Esta es una de las propuestas que yo he elegido al azar, como para que ustedes se den cuenta, ¿no? A partir del título, no vamos a leer ahora, pero dice una casa y muchas casas, ¿no? El habitante hiperconectado del límite a la interfase. Es decir, se van preguntando, los arquitectos se van preguntando cómo podría ser esa familia, qué tendría que tener, ¿no? Pensar esto de cómo debiera ser una vivienda y que permita a su vez que sean muchas viviendas, y van apareciendo como elementos que uno podría llamar como elementos fijos, ¿no? Donde pueden tener distintas configuraciones, pero que acá están marcados en azul, y que eso le va a permitir a la vivienda tener independencia y poder ir creciendo a través del tiempo, ¿no? Entonces aparecen los gráficos que van esquematizando esas ideas, que son los que ustedes tienen que aprender a representar, porque no necesariamente tenemos que aprender a proyectar a través de una planta, a través de un corte, a través de un frente, sino también tenemos que aprender a proyectar a través de estos esquemas que nosotros le llamamos esquemas conceptuales. Una perspectiva, un croquis, un esquema, es lo que nos permite simplificar una solución y poder entenderla de una manera mucho más rápida y eficiente. Bueno, esta es otra propuesta del concurso. Acá se refiere esta propuesta al déficit habitacional y al habitar doméstico. Y fíjense que a partir de estos ejemplos, él muestra cómo es necesario tener una modulación primero y luego, teniendo esa modulación, poder ir cerrando las distintas partes de ese módulo habitacional. Ya no se llama casa, sino se llama módulo habitacional, ¿no? Porque, bueno, tiene esas condiciones, ¿no? Ese módulo puede ser una etapa o pueden ser distintas etapas. También en este estudio, en este concurso, aparece esta imagen que me parecía interesante también, ¿no? En donde está esa idea de tener un límite bien definido y dentro de ese límite empezar a generar con llenos y vacíos cómo podrían ser los volúmenes, los elementos que permiten que se desarrolle un determinado programa, ¿no es así? Y hay, de nuevo, esta condición de la etapabilidad y del crecimiento. Dos palabras que van muy unidas a nuestras posturas. Muy unidas a nuestras posturas en el sentido de que no podemos concebir una vivienda que no crezca. Y el Estado se equivoca muchísimas veces en que genera soluciones de vivienda, conjuntos de vivienda, con una serie de condicionantes que no permiten el crecimiento, incluso no permiten el crecimiento en una planta alta, algo que
es fundamental para una vivienda, para una pareja que recién comienza y que sabe que en esa vivienda se va a quedar 50 años, ¿no es así? Entonces el crecimiento en altura es fundamental preverlo. Esta es la propuesta ganadora de ese concurso. Hubo varias propuestas con premio. Esta es la propuesta ganadora. No la vamos a estudiar ahora, solamente ustedes la tienen que ver. Tienen que elegir, en realidad ya lo vamos a explicar eso más adelante con más detalle. Tienen que elegir dos propuestas y explicarlas de acuerdo a los dibujos y elementos que vean de esas propuestas, ¿no? No pegarlos, sino dibujarlos ustedes con sus propios medios y contarlos con sus propias palabras en un texto escrito, ¿no? Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer y que ya luego lo vamos a explicar con más detalle. Esta es una imagen que no tiene autor. Es una imagen que la saqué de la página esta Pinterest, en donde me parecía interesante cómo a través de esta idea de módulos que tienen una determinada medida pero que se van encastrando y van apareciendo submódulos, uno va generando este tejido, esta propuesta de tejido arquitectónico que tiene a lo largo de la historia y de la evolución de distintas sociedades, va teniendo distintas configuraciones, ¿no? Si ustedes se fijan, hoy que nosotros tenemos Google disponible para ver cualquier ciudad en el mundo, es muy interesante, y ya lo hemos hecho, observar las ciudades a través de Google y ver cómo están organizadas o cómo está organizada una manzana de una ciudad. Ese ejercicio lo hemos hecho el año pasado, creo, que teníamos alumnos de tercero, cuarto y quinto año, pero es importante que ustedes como alumnos de primero y segundo sepan también que lo que estamos hablando, de lo que estamos proponiendo, tiene que ver necesariamente no tan solo con el problema de la vivienda, sino también con el problema de la agrupación de viviendas y con el problema de la manzana y con el problema de la calle urbana, ¿no? Entonces nosotros nos vinculamos a través del espacio público que es la calle, y la calle va a tener una configuración que va a ser determinada por el tejido que está en su límite, ¿no es así? Entonces toda esa cuestión del paisaje urbano y de la arquitectura urbana, es importante que ustedes los vayan asumiendo y lo vayan trabajando como una especie de elementos que se van coordinando y van continuando uno a la par del otro, ¿no es así? Bueno, este concurso, esto ya un poco dirigiéndome a los alumnos que van a desarrollar el tema de educación, que ayer hemos conversado con Pía y con Mailén, probablemente, apuntando a que tenemos que pensar en un programa, en un edificio que sea adecuado a la complejidad que hemos venido trabajando, y me parecía interesante este concurso internacional de anteproyecto que ya se hizo hace un tiempo, no mucho, pero creo que fue en el 2019, si no me equivoco, un concurso internacional de un edificio para la educación del futuro. Y la verdad que lo pueden ver después en la página de la Sociedad Central de Arquitectos, que nosotros seguimos mucho y que es la entidad que organiza los concursos nacionales en la Argentina y que tiene una larga trayectoria, ¿no?, en la organización del concurso prácticamente de fines del siglo XIX, y es una de las organizaciones de más vieja data de Iberoamérica, la Sociedad Central. En su página web publica los distintos concursos y que es conveniente que ustedes vayan observando y vayan viendo esos trabajos, ¿no? En este concurso hay, creo yo, una serie de errores conceptuales que es bueno conversarlos, pero también sería bueno analizarlo, este ejemplo, para tener algunos elementos suficientes a los efectos de proponer el edificio en nuestro sitio, en nuestro lugar, ¿no? Este es un concurso en donde se plantea en el programa una serie de condiciones mucho más de avanzada con la
la relación de la infraestructura con la relación de los elementos digitales, ¿no? Pero la propuesta, creo yo que está enfocada en un terreno que realmente es muy diferente a lo que nosotros tenemos. Nosotros estamos trabajando en un terreno que está plenamente conectado con la ciudad. Si ustedes observan, este edificio está aislado, ¿no? Tiene otros edificios en altura y este edificio está completamente aislado del resto. Por lo tanto, es como una especie de isla que está muy bien dibujada, muy bien proyectado. Hay un corte de fachada acá con las distintas soluciones tecnológicas, ¿no? Pero lo que me interesaba es que ustedes vean acá el análisis del programa, cómo está organizado este edificio desde el punto de vista de la distribución programática, de las circulaciones verticales, las cubiertas y cómo es el tratamiento de toda la parte bioclimática, la recuperación de aguas grises y de lluvias y el control solar y de la energía, ¿no? Estos son los cortes esquemáticos. Estas son las plantas. Si ustedes se fijan acá, esta es una planta, absolutamente una planta común, que nosotros tenemos que tratar de plantear con el conjunto que tenemos una diversidad de situaciones completamente diferentes, ¿no es así? Entonces, una planta rectangular que tiene los núcleos de circulación vertical, los espacios de servicio, de baño y las escaleras, tanto las escaleras de servicio como las escaleras públicas. Hay dos escaleras públicas y luego los espacios áulicos, ¿no? Que tienen distintas características y distintas jerarquías. No creo que que este planteo sea adecuado para la educación del futuro. Yo creo que la educación del futuro tiene que ser muy diferente a esto en cuanto a la concepción del edificio, ¿no es así? Y tiene que ser edificios que están como metidos dentro de la trama urbana, generando distintas situaciones de los espacios recintos. Una educación del futuro tiene que estar necesariamente vinculada a un espacio grupal, público. Recuerden la escuela que hizo Sacriste en el parque, no es en el parque, es en el barrio 9 de julio, no es 9 de julio. A ver, ¿qué barrio es? No me acuerdo, Vicente. Barrio, el que está al lado del barrio este, sí. No me acuerdo cómo se llama el barrio. Bueno, la escuela esa de Sacriste. Barrio Padilla, exactamente. Barrio Padilla. Sí, sí. En el barrio Padilla hay una escuela del maestro Eduardo Sacriste que ustedes la pueden ver, incluso la pueden visitar, que es una escuela que yo diría es un edificio que está preparado para la educación del futuro. Entonces, esta es la reflexión que yo creo importante, ¿no? Que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es lo que debe tener la educación del futuro? Y cómo debemos también criticar estas posturas de creer de que hacer una educación del futuro significa plantear unas soluciones absolutamente típicas y tradicionales como esta, y además inconvenientes como esta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tiene los renders, tiene una serie de desarrollos de imágenes que lo hacen muy interesante al proyecto, pero que en su faceta, le llamemos primigenia, ¿no? Creo que es absolutamente criticable desde ese punto de vista. Entonces, reflexionemos juntos sobre cómo armar este programa de los edificios estos educativos, que probablemente lo tome Pía y lo tome Mailén. ¿Qué edificio pretendemos que sea? Y además también ese programa, ¿qué actividades debiera tener? Tendría que tener actividades para las distintas edades que conforman el conjunto de vivienda. Tendría que tener actividades para los chicos, tendría que tener actividades para los adolescentes, tendría que tener actividades para los adultos, ¿no? Que haya lugares de audiovisuales, que haya lugares donde se pueda pasar una película a la noche para el barrio, que haya lugares en donde uno se pueda sentar a tomar un café, que haya lugares de encuentro, que haya un bar que esté incorporado dentro de esa escuela. Es decir, pensar una escuela mucho más dinámica y mucho más indeterminada, si se quiere, ¿no?
que incluso tenga también aulas donde se puedan enseñar distintos tipos de oficios, por ejemplo, sin que eso signifique que sea una escuela industrial o agroindustrial, ¿no es así? Bueno, esto es un tema para que lo vayamos pensando. Estas son las dos bibliografías que yo les dije que las tienen que manejar. Lo tenemos, este libro no está en PDF, a ver si alguno también lo puede encontrar en PDF, pero sí hay un artículo sobre herramientas para habitar el presente de Montaner, y este es la carátula o la segunda página del libro Una casa, que es con el que vamos a trabajar. Ya en la última parte de lo que se viene, de las próximas actividades que se viene, queremos comentarle que la semana que viene tenemos la actividad esta con el artista plástico Rubén Kempa, en donde en esta imagen se muestran estas dos características que nos pertenecen a nosotros en nuestro habitar diario en la facultad, proyectando, ¿no? Una tarea que es la imagen esta en blanco y negro, en donde los chicos están produciendo sus maquetas y cada uno está trabajando compenetrado, ¿no? en su punto de vista, en su labor manual, y esta otra que es la tarea que nosotros vamos a realizar el día martes, que es mucho más descontracturada, en donde puede haber música, en donde puede haber una serie de actividades que se van desplegando en función de lo que nosotros pensamos que puede ser una actividad que les abra las puertas para encontrar otro sentido a la representación gráfica, que les ayude a descontracturarse en la manera de representar la arquitectura, que si ustedes se fijan en esta imagen está acá, ¿no? Son todas las láminas en gris, en blanco y en negro, que están muy bien dibujadas, y acá saltamos al uso del color y a la explosión de cosas que surgen, porque surgen, ¿no? No le vamos a encontrar ninguna explicación a esto. Por eso es que acá aparecen algunas de estas construcciones construcciones entre comillas, que ustedes las podrán hacer el día martes, pero que los invito a que ya vayan viendo la obra de artistas y de arquitectos que se dedican también a la exploración gráfica, que tiene todo un profundo significado entre cómo uno comienza una obra de este tipo y cómo uno también puede comenzar un proyecto. Un proyecto tal vez no lo comenzamos con un lápiz dibujándolo, sino que un proyecto también lo podemos comenzar a partir de una conversación. Un proyecto lo podemos comenzar a partir de la observación de un día determinado, ¿no? De una mirada determinada, de una conversación determinada, de un lenguaje o de una construcción visual, como puede ser algunos de estas construcciones. ¿Qué son estas construcciones? Bueno, son construcciones que denotan un interior profundo de la persona, ¿no? Es una búsqueda hacia uno mismo, es una búsqueda de qué es lo que uno quiere transmitir a través de determinados elementos, que en este caso es un soporte y son los materiales que yo tengo a mano, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzo con esto? Hay un proceso, bueno, esa es una de las cosas que ustedes pueden indagarla el martes cuando venga Rubén Kempa, preguntarle directamente a él cómo comienza sus obras, qué es lo que elige como motivo para dibujar y cuáles cree él que les puede servir para que ustedes puedan hacer lo mismo, ¿no es así? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, este es un artista plástico que vive en California. Estas imágenes yo las he bajado de Pinterest también, porque me parecían útiles a los efectos de la clase y además me gustan como imágenes. Esta es una construcción que no tiene una lógica, pero que hay una búsqueda de ese niño que uno lleva dentro, ¿no? Siempre digo que es hermoso verlos dibujar a los chicos porque son inocentes y no saben qué están dibujando. Entonces ese momento de la niñez es absolutamente mágico y el hombre no pierde nunca ese sentido de utilizar estos crayones, estas manchas que no tienen racionalidad, pero que en la composición general hablan de una manera lógica de expresarse también, ¿no? O este otro que es Paul Bailey, que por lo general toma escenas de paisaje y lo pone en un experimento abstracto
en donde esto puede ser el sol, ¿no? Esto puede ser un grupo de árboles, esto puede ser una línea de horizonte y este puede ser un valle que tiene césped, pero que el césped no es verde, el césped tiene otro color, ¿no? Y esto que puede ser cielo, pero que hay una franja amarilla, por ejemplo. Entonces, esas son las interpretaciones que uno podemos, esto es lo que se podría llamar el expresionismo abstracto, en donde a través de lo que uno mira, ¿no? en el paisaje natural, puede ser también el paisaje construido, establece como elementos que no necesariamente tenemos que reflejar lo que sucede en ese paisaje, sino en cómo uno lo interpreta ese paisaje, ¿no? Bueno, y estas son otras construcciones que prácticamente uno no necesariamente le tiene que encontrar una explicación, pero sí hay como una especie de lleno de elementos que van explotando y hay acá un blanco que tiene a su vez un punto focal importante, ¿no? Y está la mano emotiva del hombre. Me olvidé de colocar acá una imagen de un sitio que está acá en Salta, que yo lo pude recorrer hace poco, que tiene pinturas y pinturas rupestres. Son unas cavernas en donde vivió el hombre hace miles de años, ¿no? Está acá en Salta, o cientos de años en realidad, porque según los datos que tenemos, serían como, son más o menos del 900, del 1000, por ahí, ¿no? En donde son incrustaciones de pintura y se ve que era una gran comunidad que vivía en una serie de cuevas, ¿no? Es un lugar que tiene una fuerza de la naturaleza tremenda, un lugar de mucha, yo diría, de mucha agresividad, pero uno lo ve como un templo, ¿no? Entonces, esto, lo que hacía el hombre, relatando lo que hacía durante el día, con esas pinturas rupestres, es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Tratar de transmitir nuestras emociones, tratar de transmitir nuestra personalidad a través de esto, ¿no? Esta es una artista francesa, Kitty Sabatier, que trabaja también, es calígrafa, tiene experta en caligrafía y le permite construir ya no con acrílico, sino con tintas aguadas, este tipo de láminas en donde uno observa que hay gráficos, ¿no? escritos acá, pero no lo podemos leer, ¿no? porque es una caligrafía que no se lee, pero que sí se ve su personalidad en esa construcción, ¿no? Bueno, y esta otra también que tiene estos elementos neutros acá, ¿no? que como composición es bastante interesante. Bueno, vamos ahora a las actividades para mañana. Para introducción al taller de proyecto arquitectónico, o sea, primer año, tenemos que formar los grupos de 2 alumnos, ¿no? Eso ya ustedes se van acordando cómo van a ser esos grupos para que ya mañana elaboremos una lista de todos ustedes y de cómo serían esos grupos y cuántos grupos serían, ¿no? El ejercicio que vamos a hacer para mañana, y que lo vamos a comenzar, lo pueden comenzar hoy también si quieren, pero lo podremos hacer cuando mañana lleguen ustedes al taller a las 3 de la tarde, nuestro horario es de 3:30, es plantear terrenos de diferentes medidas, ustedes ponen la escala, eso no interesa, vamos a ver qué escala es la que ustedes utilizan, y van a marcar las áreas que ocuparían las 2 viviendas en el terreno. Vamos a hacer esquemas en A4, los esquemas que ustedes quieran, ¿sí? Las áreas que ocuparían las 2 viviendas en el terreno, ustedes no hay divisiones interiores, no tienen que plantear cómo sería la vivienda, sino solamente plantear la superficie que tendría esa vivienda y cómo se ubicaría dentro del terreno y qué medida podría llegar a tener ese terreno. ¿Ah? Eso es el primer ejercicio que vamos a hacer. Lo vamos a hacer en esquemas en A4, ustedes pongan la escala gráfica que quieran, ¿no? Y para el lunes 5 de septiembre, cada grupo va a elegir 2 casos del libro Una casa
y van a presentar los dibujos más representativos de ese ejemplo, dibujados por ustedes, ¿sí? A mano alzada. Pueden utilizar color, pueden utilizar la técnica de dibujo que ustedes quieran, y un breve escrito explicando la propuesta. Esto lo vamos a hacer, vamos a colgar todos el lunes a la tarde, vamos a colgar alrededor de las 16 horas, ¿no? Todos los grupos, y cada grupo va a ir exponiendo y vamos a ir viendo los ejemplos que han elegido. Como máximo tenemos que utilizar 2 hojas A4. ¿Ah? Acá también podemos utilizar para el trabajo de mañana, podemos utilizar 2 hojas A4, siempre y cuando sean hojas de cartulina, no las hojas comunes A4, sino que sean hojas de cartulina que tengan más peso para que puedan ser dibujadas con mejor condición, ¿no? Y TPA1 para mañana tiene que hacer este ejercicio, plantear propuestas de lotes con 2 viviendas y de medidas de lotes con 2 viviendas y el agrupamiento que podrían llegar a tener esos lotes. ¿Ah? Va a hacer 2 propuestas también en A4 en el mismo tipo de láminas que indicamos a primero, y las viviendas son de 2 niveles. ¿Ah? Solo plantear el esquema de uso del lote, cómo sería la medida del lote, ¿no? Y cómo imaginan ustedes que podrían ser ese agrupamiento de viviendas, de 2 viviendas en el lote, y a su vez el agrupamiento de los lotes. Esto también es libre, pueden usar la escala que ustedes quieran. Acá les recomiendo usar el negro para el área cubierta, el gris para la semicubierta y el blanco para el terreno libre. ¿Ah? Este es el ejercicio que va a ser para mañana, segundo año, a las 3 de la tarde, y lo vamos a colgar también para verlo junto con los chicos de primer año. Y para el lunes 5, van a analizar en forma individual, porque el segundo año TPA1 no forma grupos, son pocos alumnos. Cada alumno va a analizar 2 casos del libro Una Casa y va a presentar los dibujos, esquemas gráficos y breve escrito explicando las propuestas en 2 hojas A4 también. ¿Ah? Así que bueno, esa es la tarea. Si quieren después yo esta imagen la vuelvo a colocar en el Facebook para que la tengan a mano. Este va a ser el rótulo que vamos a usar en las hojitas A4. Tiene un rótulo de 2 centímetros por 20 centímetros, donde tiene que figurar el taller Tedeschi, los alumnos que participan, y ejercicio propedéutico 1 y ejemplos de una casa. Bueno, con esto creo que concluimos. Vamos a salir ahora de la pantalla y con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Por lo tanto, los espero ya mañana en el taller.